¿Qué es lo peor que has visto? Vi un hombre en llamas en un auto. Ya estaba muerto, pero el fuego lo cocinaba y se movía debido a la contracción de sus músculos por el calor. Literalmente fue mi segunda llamada como bombero voluntario. He visto cremaciones públicas en Nepal y ese día me enteré de que los cadáveres quemados suelen hacer algunos golpes cuando las tripas explotan bajo el calor. La señora que saltó por el balcón al vestíbulo del Marriott Marquis en Atlanta hace unos meses. Golpeó el kiosco antes de golpear el piso del vestíbulo, que la cortó por la mitad, y luego explotó cuando finalmente golpeó el piso. Fue una locura. Traté de buscar esto, pero hay tantas muertes horribles en los hoteles Marriott Marquis que no puedo encontrarlo. Supongo que no me quedaré allí nunca. Mientras tenía un trabajo de verano como cobrador de peajes, una camioneta de trabajo con 13 personas adentro perdió los frenos y chocaron contra la barrera de concreto que protegía la cabina. La peor parte fue ver al tipo que se atascó en el parabrisas. Fue un baño de sangre. Cuando tenía 10 años, estaba saliendo con un par de amigos, montando nuestras bicicletas. Este camión viene volando por la carretera y saltamos fuera del camino. Uno de mis amigos no lo logró. Él casi salió, lo que fue aún peor para él. La camioneta se desvió para evitarnos y en el proceso, la pierna de mi amigo fue atropellada y fue arrastrado por lo que parecía una eternidad. Gritó, lo que casi ahogó el sonido de los neumáticos chirriando de la camioneta. Me dijeron que lo vi, pero no tengo ningún recuerdo de haber visto nada. Solo los horribles sonidos. Quedaba muy poco del rostro de mi amigo, después de haber sido arrastrado tan lejos por la acera. Solo pensar en eso me da ganas de llorar. En otra ocasión, cuando tenía 13 años, estuve en un choque con mi madre y mi hermano. Después de que terminó, mi mamá dijo que la miré y grité. De nuevo, no recuerdo esa parte. La nariz de mi mamá estaba partida por la mitad, como una Venus atrapamoscas. Nunca supimos cómo sucedió eso, pero sucedió. Estoy tan contento de no tener esa imagen en mi cabeza también. Cuando trabajaba en una gasolinera, estaba sola a las 5 de la mañana. No se me permitió salir del edificio por eso, pero había visto a un perro arrastrando una cadena caminando por la explanada. Parecía un estafió un pitbull, y yo vacilaba mucho, con ganas de salir y agarrarlo pero temiendo las consecuencias. Podría ser agresivo y me metería en un gran problema. Por suerte, ingresé el perro suelto número 2, al otro lado de la calle. El perro de la cadena se interesó de inmediato y fue a encontrarse, saludar y posiblemente tener una pelea, no lo sé. Porque pasó un camión. El perro número 2 estaba en la acera, pero el perro número 1 todavía estaba muy cerca de la carretera y la cadena larga y suelta fue succionada por la rueda. Nunca he olvidado ese terrible grito. El conductor del camión frenó, pero el perro entró, hizo un bucle y fue escupido de regreso a la pista. Salí corriendo de la gasolinera en este punto, al diablo con las reglas, al perro que yacía en medio de la carretera. Nunca podré olvidarlo. Su corazón estaba fuera de su cuerpo, simplemente sentado ahí con algunas otras cosas, aún latiendo furiosamente. Me quedé atónito. Entonces no sabía si el perro seguía vivo o no. ¿Qué significaba eso? Si el interior está afuera y el corazón aún late, ¿estaba vivo? ¿Qué puedo hacer? No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí. El conductor del camión regresó, puso una toalla sobre el cuerpo y lo arrastró a un lado de la carretera. Le pregunté a muchas personas ese día si conocían a alguien que hubiera perdido un perro, pero nunca encontró al dueño. Bombero aquí, he visto algo de mierda. Los que se me quedan en la cabeza son en su mayoría niños. Recuerdo claramente uno. Sus quemaduras eran extremas por decirlo menos. Todo lo que podíamos hacer era tratar de enfriarlas hasta que llegara la ambulancia. Todo lo que podía hacer era aullar. Un largo y gutural lamento que todavía puedo escuchar como si estuviera ahí hoy. No duró mucho. Otro fue un registro del cuerpo de un incendio forestal. Los padres se envolvieron sobre el niño para tratar de salvarlos de lo inevitable. La peor parte es la forma en que esto tortura tu mente durante años. Se convierten en tus propios hijos en tus sueños, pero la memoria en sí sigue ahí y sabes que no se irá. Antiguo bombero voluntario aquí. He visto la mierda habitual. Mis 3 primeros, de menos a más traumatizantes. Un tipo al que le aplastaron la cabeza después de un accidente automovilístico. Mayormente plano, tal vez de 8 centímetros de grosor. Su cabeza estaba aplastada de alguna manera, por lo que su rostro y el lado izquierdo de su cabeza formaban el lado superior de ese panqueque de cabeza. Él sigue vivo, pero no responde. Sin embargo, regresó, se asustó y trató de empujarnos a un lado e intentó levantarse. Honestamente pensé hazte un favor y muere en ese momento. Otro fue un accidente automovilístico poco espectacular. Un niño, de 17 años aproximadamente, estrelló su automóvil conduciendo a casa desde algún lugar por la noche, fue expulsado y murió. No podemos hacer mucho.
Nos paramos junto a él con un policía, esperando al forense, cuando su teléfono celular comenzó a sonar. Y sonando. Y sonando. El policía lo recogió, vio, nos mostró la pantalla, mamá llamando frenéticamente. En la parte superior de mi lista de esto me jodió y es la razón por la que ya no soy un bombero. Recibí una llamada médica, menor que no responde en esta y esta dirección. Subió al motor y empezó a rodar. Acercándonos a la dirección, pensamos, creo que Steve, uno de los bomberos de nuestra estación, nombre redactado, vive en algún lugar de esta zona. Eso se convirtió rápidamente en el realmente vive en esta calle y finalmente se convirtió en mierda. Esa es su casa. Entramos y allí estaba Steve, sentado en el sofá, sollozando como una perra, sosteniendo a su hija de 3 años que estaba inconsciente. Mirándonos, gritando, por favor, ayúdela. El pequeño finalmente salió bien, pero mierda, solo escribir el último me hace llorar de nuevo. Esta parte del trabajo apestaba. En este campo, te alejas emocionalmente de la mierda que ves, por lo que la mayoría de estos tipos tienen un humor bastante sarcástico. Pero cuando algo le sucede a uno de los suyos, simplemente ocurre de manera diferente. No todo el mundo está destinado a ser bombero, supongo. Me desperté una noche con un fuerte estruendo. Miré por la ventana y vi que alguien se había estrellado contra el árbol al lado del apartamento en el que vivía. Vi al conductor salir y huir. Llamé a la policía y salí para inspeccionar los daños. El conductor había golpeado a alguien y le había clavado la cabeza contra el árbol. Le faltaba la mitad superior de la cabeza. Apenas respiraba, estaba inconsciente y obviamente se estaba muriendo. Luego, un niño cruza la calle corriendo seguido por un adulto. Los niños ven el cuerpo y se dan cuenta de que es su madre. Empieza a gritar: esa es mi mamá. Se sube al cuerpo y pierde la mierda gritando. El adulto que estaba con él comienza a alejarlo. Resulta que el conductor era el novio de la madre. Iba como a 100 kilómetros en una zona de 40 y se desvió de la carretera apuntando hacia ella. Jodido. Tuve que asistir a un informe de alguien que saltó frente a un tren en una estación. El tren no se detenía ahí, por lo que se movía rápido. Sus piernas todavía estaban donde lo habían golpeado. El resto de él fue rociado a lo largo de una milla de ferrocarril. Mi trabajo consistía entonces en caminar por la pista recogiendo pequeños trozos de seres humanos y metiéndolos en una bolsa para cadáveres, uno a la vez. Si bien gran parte de ella era solo carne roja, ocasionalmente encontraría partes del cuerpo reconocibles. Encontré lo que quedaba de la cabeza cuando caminaba por una de las plataformas buscándola. Estaba mirando hacia abajo y pensando: fragmento de cráneo. Un poco de cerebro. Fragmento de cráneo. Cuero cabelludo. Todavía recuerdo levantarle una oreja. Tenía un trozo de su mejilla herida y había unos días de barba incipiente. Esa imagen sí quedará conmigo para siempre. Soy médico y estaba haciendo trabajo rural obligatorio en un pequeño pueblo en la frontera entre Colombia y Venezuela. Escuché un montón de gritos y gritos de las enfermeras, así que esperaba que algo malo entrara a la sala de emergencias. Hubo un accidente automovilístico cerca del hospital y trajeron a los heridos. Había un niño de 5 años al que le faltaba una mano, una oreja y tenía múltiples cortes en el cuerpo, pero parecía estar vivo, así que nos apresuramos y comenzamos a trabajar en él y durante mi examen me estaba preparando para intubarlo, poner un tubo en su garganta para proteger sus vías respiratorias, y cuando abrí su boca vi mucha sangre y tejido cerebral bajando de su cráneo hacia la parte posterior de su garganta. Eso significa que tenía una fractura de la base del cráneo y su contenido craneal estaba simplemente drenando en su esófago. Sabía en ese momento que no tenía nada más que hacer, así que inmediatamente cambié mi atención a su hermana de 13-15 años, que estaba en una mejor forma. Seguro que fue uno de los peores días de mi vida. Vi a una persona cortarse la cabeza con el rotor de un helicóptero. Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que había sucedido. Cuando era paramédico, me llamaron por una herida de bala autoinfligida. Era un hombre de 80 años. Al parecer, el día anterior enterró a su hermana y ella fue la última de sus familiares y amigos que se fue. Todos en su vida habían muerto. Decidió ponerse un calibre 12 debajo de su mandíbula y acabar con todo. La pared estaba cubierta de fragmentos de cráneo, trozos de materia cerebral y lo que quedaba de su cabeza parecía carne de hamburguesa destrozada. Sin embargo, esa no fue la peor parte. No sé cómo sucede esto, pero su rostro estaba al lado de su cabeza completamente intacto a medio camino colgando de la almohada en la que se había acostado. Eso fue hace casi 10 años y todavía me molesta. Tuve una llamada así. El tipo se suicidó después de un diagnóstico terminal y su familia pensó que habían retirado todas las armas de la casa. Encontró una vieja escopeta en su ático. Cuando llegamos a él todo lo que quedaba era la parte de atrás de su cráneo y la mandíbula inferior.
Llevaba una bata de seda roja, pantalón de pijama azul y zapatillas. Miré hacia arriba mientras lo etiquetaba y había un gato blanco y negro mirándonos. Escalofriante. Me sentí tan mal hablando con su pobre esposa. Cuando tenía unos 9 años, mi amigo Jason llamó para decirme que vendría. Era la década de los 80, así que no había teléfonos móviles. Entonces, después de que tardara demasiado en llegar, llamé. Su abuela dijo que se había ido hace un rato. Entonces, esperé, todavía no apareció. Vivíamos en una parte peligrosa de la ciudad en la sección 8 y por eso comencé a ponerme nervioso de nuevo. Estaba solo a una cuadra de distancia, ¿por qué tomaría tanto tiempo? Llamé a la abuela de nuevo y ella me dijo bueno, tal vez vio a un amigo en el camino, mira afuera. Así que lo hice. Salí y su cadáver estaba en la entrada de mi edificio. Su abrigo y zapatos habían desaparecido. Parece que alguien asesinó a un niño por sus malditas cosas. Tuve el placer de descubrirlo y testificar ante el gran jurado del tipo más tarde. No importa cuán desordenado pueda estar un vecindario, siempre existe la ilusión de que los niños inocentes que viven allí son intocables. Supongo que historias como estas siempre me devuelven a la realidad. No vi el accidente. Pero mientras vivía en Jamaica, vi a un hombre con un cuerpo destrozado caminando por el campo. Más tarde supe que eran hermanos y trabajaban juntos en la construcción. Un hermano cayó desde una gran altura y el otro solo estaba cargando su cuerpo, caminando hacia el hospital a pesar de que el hermano había muerto por el impacto. Estaba simplemente en una terrible locura por tristeza. Cuando estaba en la escuela secundaria, la maestra de teatro caminaba por la pasarela por encima del auditorio y se le atascó el cabello en un extractor de aire. En ese momento, el cabello casi le llegaba a las rodillas. Le arrancaron el cuero cabelludo y la vi en el pasillo con toallas y sangre por todas partes. Estaba en estado de shock y tiritando en el suelo. La escuela se cerró y nos escoltaron a un área diferente para que no tuviéramos que ver las secuelas. Desafortunadamente, lo vi antes de que eso sucediera. Estuvo en el hospital durante casi un año recuperándose. Me llamaron a urgencias para que ayudara a trabajar en un código. Era un hombre que tenía la nariz ensangrentada que simplemente no paraba de sangrar. Para cuando lo llevaron a la sala de emergencias, había perdido tanta sangre que estaba en arresto cardíaco. Hacerle reanimación cardiopulmonar a un tipo que murió a causa de una hemorragia nasal es algo que nunca olvidaré. Demasiada sangre. Ver cómo el cáncer se apoderaba del cuerpo de mi tío, haciéndolo pasar de verse bien a completamente irreconocible en solo 2 semanas. El costado de su cuello, donde se descubrió el cáncer por primera vez un año antes, estaba inflamado hasta el tamaño de una sandía. Cuando se decidió sacarlo del soporte vital, mi tía y mi prima querían que falleciera en su casa y no en el hospital. En este momento no tenía ni idea de cuán consciente era de su entorno y si sabía lo que le estaba pasando. Ya parecía muerto además de respirar y gemir. La familia vino a visitarnos por última vez y con voz entrecortada dijo: ustedes pueden ver la televisión si quieren. La primera vez que lo escuché hablar en semanas y sentí escalofríos por mi espalda. No podía creer que estuviera completamente consciente y fuera capaz de hablar en ese momento. Cuando tenía 13 años, vi a mi mejor amigo ser atropellado por un automóvil cuando cruzaba la calle. El lado en el que comenzó había tráfico atascado y, por lo tanto, no se podía ver el otro lado de la carretera. Alex simplemente cruzó sin mirar y un tipo en un sedán Buick lo clavó. Voló por encima del final del coche. Trató de levantarse, pero cuando lo hizo, sus 2 fémures se partieron. Creo que fue entonces cuando se desmayó. Eso fue hace unos 20 años y todavía pienso en eso de vez en cuando. Cuando trabajaba en Walmart, entré al baño un día antes de mi turno y vi a este tipo encorvado sobre el fregadero con la boquilla en una lata de aire comprimido en la nariz, rociando su nariz con sangre saliendo por todas partes. Me dejó en estado de shock por un segundo antes de que me fuera. Cerré la puerta y se lo dije a mi gerente. Alguien recibe un disparo a quemarropa, en la cara, con una escopeta calibre 12. Tenía unos 14 años caminando a casa desde la casa de un amigo y escuchamos todos estos gritos y golpes provenientes de una casa. Mientras pasábamos, miramos por la ventana justo a tiempo para ver a este tipo dispararle a su esposa en la cara con una escopeta. No es como en las películas. Realmente no vimos sangre y carne. Acabamos de ver una cabeza desaparecer en una nube de humo. Vi un accidente automovilístico y una persona se parchó por la mitad. Vi un video similar aquí en Reddit de un hombre que fue atropellado, cortado por la mitad y que estaba haciendo señas a las personas a su alrededor para que le dieran un teléfono para que pudiera hacer una llamada a sus seres queridos. Todo el tiempo su otra mitad yacía separada junto a él. Fue jodidamente desgarrador y surrealista al mismo tiempo. Visité a la familia en Laos,
Fui a la casa de otro pariente y había una computadora portátil sobre la mesa. Vi un video en pausa, tenía curiosidad por saber qué era. Entonces presioné play, y ahí estaba este tipo atado por todas las extremidades, y luego procedieron a tirar en ambas direcciones. El tipo estaba gritando de agonía, y luego simplemente estalló, su cuerpo se partió por la mitad, luego los gritos se detuvieron, pero siguió con un horrible gruñido bajo y un gorgoteo. Sangre y tripas por todo el pavimento. Estaba horrorizado por eso, todo mi cuerpo se sentía débil y temblaba incontrolablemente, comenzando a pensar, ¿es esto lo que hacen mis parientes? Más tarde me di cuenta de que es un funcionario del gobierno que investiga este crimen. Fue un gran alivio, pero maldita sea, el daño estaba hecho, presencié un acto de asesinato, nunca olvidaré cómo los gritos y el sonido de un cuerpo humano se desgarraron tan violentamente, además de las consecuencias posteriores a lo que sucedió.